Buenísimo. Buenas tardes, muchachos. El día de hoy vamos a tener la tercera sesión de la materia de base de datos 2. Vamos a compartir la pantalla para ir comenzando. Ok. Por favor, me avisan si lo pueden ver. Sí, profe, sí se ve. Ok, buenísimo. Vamos aquí a presentar esto. Ok, enunciado de proyecto. Estaba preguntando, ¿lo pudieron consultar? Por favor, ¿cuántas personas lo han visto ya? ¿No lo han visto? ¿Lo van a ver? Un Yo lo vi. status rápido. ¿Ya lo leíste? Ok. Ayer, bueno, terminé de hacer la parte de la simulación y ahí está entonces el enunciado completo con todos los entregables, porcentajes, rúbricas y todo lo que vamos a estar entonces ahí atendiendo. Entonces también se creó un foro en módulo 7 para que todas las preguntas se puedan hacer desde ahí. Podemos responder las preguntas por Teams y por el foro. Yo personalmente prefiero el foro por una razón. Las preguntas quedan registradas ahí y también las respuestas. Entonces, si alguien tiene una aclaratoria o una duda similar, puedo remitirlo al foro para que la pueda chequear desde ahí, ¿no? Entonces, bueno, los que no lo han hecho, cuando puedan, lean el enunciado, vayan anotando sus dudas, vayan levantando la información de las dudas conmigo, con sus equipos y vayan entonces de una vez empezando con el diseño del modelo entidad-relación para que cuando la semana que viene tengamos nuestra primera sesión de base de datos orientadas a objetos a nivel de TDA, ya puedan ir incorporando esos 3 TDA que debe tener el modelo. ¿Okay? Ya a partir del lunes que viene deberíamos ver la primera implementación del TDA. El día de hoy vamos a ver base de datos orientadas a objetos de manera teórica y algunos enfoques de modelado de base de datos, ¿no? ¿Algún comentario o duda con respecto al proyecto hasta ahora? No. Ok. Bueno, Bueno, ok. Bueno, las clases, cada vez que tengamos una sesión, vamos a aprovechar unos minuticos antes de la sesión para hacer todas las dudas del proyecto, los comentarios, si no me quedó algún reporte claro, mira, hagan la duda, pregunten el comentario, vemos, yo comparto aquí la pantalla con el enunciado, ustedes me dicen qué no se entiende y bueno, aclaramos la duda que tengamos ahí, ¿ok? Eso lo vamos a estar haciendo en todas las clases. Si ustedes lo necesitan, nos tomamos unos minutos al comenzar, aclaramos esas dudas y arrancamos con la parte de la clase, ¿de acuerdo? Bien, vamos entonces a comenzar con la clase teórica. Esta va a ser una clase no tan extensa, ¿ok? Vamos a hablar primero de la unidad temática 3. Recuerden que el día de ayer, bueno, ya repasamos algunos conceptos de base de datos. Yo les mandé el diagnóstico rápido por módulo 7, lo estaba viendo hace unas horas y bueno, por supuesto, el resultado es el esperado. Están claros de esos conceptos, igual era una prueba muy sencilla, ¿no? Sin embargo, también hay algunas personas que respondieron o se confundieron en la respuesta y es importante que, que tengan esos conceptos claros. Recuerden que el diagnóstico, bueno, tenía ahí la respuesta correcta cuando lo terminaban, entonces para las personas que no acertaron, pues repasen un poco esos conceptos porque es fundamental que los tengan claros. ¿Ok? Bien, vamos a hablar entonces de el diseño conceptual en bases de datos. Desde que ustedes están en base de datos 1, hemos venido haciendo lo que es el modelado, ¿no?
el modelado de la base de datos, el diseño conceptual, lógico y bueno, luego el físico. Ese diseño que ustedes estaban haciendo desde el sistema de base de datos 1 es un diseño centralizado. ¿Por qué? Vamos a colocar aquí el apuntador. El enfoque centralizado, el equipo de trabajo construye el modelo de datos como un todo, ¿ok? Representando todas las entidades y requerimientos que se necesitan en el negocio. Entonces, ¿qué es lo que ustedes han venido haciendo en Basatos 1? Se les da un problema, un proyecto, un enunciado, lo que sea, algo que resolver, y eso tiene su lógica y proceso de negocio. ¿Cómo ustedes modelan eso? Bueno, lo modelan como un todo. Si yo les estoy dando el problema de que, bueno, necesito crear un sistema para una reservación de hotel, ustedes tienen que estar en capacidad de saber que, bueno, en la reserva del hotel incluye lo que es la reserva, incluye lo que es el hospedaje, incluye este, las personas que se están registrando. Entonces, todo eso son entidades que ustedes identifican y luego identifican las relaciones. Esa forma que ustedes tienen desde base de datos 1 de modelar se denomina enfoque centralizado. ¿Por qué? Porque están viendo el problema como un todo y en función de eso están generando las soluciones que creen en su modelo. ¿Ok? Ahora bien, existe otro modelo que probablemente no les hablaron en base de datos 1 porque se ve en esta materia, que es el enfoque de integración por vistas. ¿Cómo funciona esto? Se modela parte de la base de datos dependiendo del conjunto de requerimientos que se esté trabajando, individualizando para un grupo de usuarios sin pensar en la organización como un todo. Es decir, si yo estoy generando un proyecto en una empresa y ese proyecto toca, no sé, el área de recursos humanos y el área de mercadeo, por ejemplo, yo puedo modelar la solución de ese problema, de esa base de datos, utilizando un enfoque de integración por vista. Un enfoque de integración por vista es como que si yo viera el modelo por módulo, es decir, modelo la parte de recursos humanos, la base de datos de recursos humanos y modelo individualmente la parte de mercadeo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hacemos eso, existen ventajas y también existen desventajas, que lo vamos a ir tocando a continuación. Pero básicamente es eso, integrar, modelar usando integración por vistas, dividiendo el problema en módulos y modelando cada una de las partes de ese módulo para luego integrar por vistas. ¿Ok? Tengo mi modelo de recursos humanos, de base de datos, tengo mi modelo de base de datos de mercadeo y luego debo integrar los dos modelos a fin de evitar redundancia, que hayan tablas que yo haya llamado en recursos humanos de una manera, que sean los mismos datos que utiliza mercadeo pero con otro nombre, que hayan campos que tengan un dominio diferente en recursos humanos y en mercadeo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, algunas consideraciones en el enfoque de integración por vista. Una vez que nosotros utilizamos el modelo de integración por vista, debemos integrar los modelos que resulten de ello, ¿okay? Ya que los requerimientos se van a repetir a lo largo de la organización. A lo mejor hay un requerimiento que yo estoy solucionando en el modelo de recursos humanos que lo puedo reutilizar en el modelo de base de datos del área de mercadeo. Duplicidad de estructuras. A lo mejor tengo una tabla de clientes que yo estoy utilizando, bueno, mejor no clientes, una tabla de personal que estoy utilizando en mercadeo para los clientes internos de la organización y esa tabla de personal también la maneja recursos humanos. Entonces hay que evitar duplicar estructuras. Y bueno, mientras más vistas existe mayor probabilidad de redundancia e inconsistencia y ese es el ejemplo que les menciono de recursos humanos y mercadeo.
¿Qué puede ocurrir? ¿Cuáles son algunos de los problemas que pueden ocurrir cuando se integran por vista? Primero, ¿qué estamos buscando cuando integramos por vista? Entidades y atributos repetidos que se puedan convertir en uno solo, es decir, evitar redundancia en los dos modelos. Entonces, justamente cuando estamos tratando de identificar esas similitudes, nos podemos conseguir con algunos problemas que se clasifican en varios tipos. Tenemos el conflicto por nombres, el que les mencionaba hace poco. Sinónimos, nombres diferentes, mismo significado. A lo mejor hay un atributo que Mercadeo llamó de una forma y Recursos Humanos llamó a ese atributo de otra forma, pero están hablando del mismo atributo. Entonces ahí hay un conflicto por nombres. Por ejemplo, cliente y comprador. ¿Ok? Homónimos, nombres iguales pero diferentes significados. Por ejemplo, partes, la palabra partes y partes. Unas son partes de un carro y otras son partes de una organización. Entonces hay que estar muy claro de esas cosas, de identificar y saber detectar si estamos hablando de lo mismo, si estamos hablando de algo diferente. ¿Algún comentario o duda hasta ahora? ¿No? Seguimos. El siguiente conflicto que puede haber cuando integramos por vistas por tipos. En un modelo tenemos que eso que estamos modelando es una entidad y en el otro modelo es un atributo. Entonces eso lo tenemos que resolver. ¿Es un modelo, es una entidad o es un atributo? Conflicto de dominios. Mismos atributos con diferentes dominios en el modelo. ¿Okay? Esto se refiere a los checks, que a lo mejor tengo un atributo que en mercadeo tiene unas validaciones diferentes que las validaciones que puede tener recursos humanos, por ejemplo. Y un último conflicto que es el de restricciones, diferentes cardinalidades en las relaciones repetidas en varios modelos. ¿Ok? Identificadores únicos simples o compuestos por las mismas entidades en diferentes modelos. Aquí básicamente estamos hablando de las relaciones. Puede darse el caso que yo tenga o que esté hablando de relaciones diferentes en los dos modelos cuando realmente se pueden integrar para hacer uno solo. ¿Algún comentario o duda hasta ahora? ¿No? ¿Cómo van con la luz? Bien. 14 personas, me imagino que todo va bien. Bueno, entonces, este serían los dos modelos o las dos opciones que tenemos para diseñar un modelo conceptual de base de datos. Enfoque centralizado, el que hemos venido utilizando en sistema de base de datos 1, y enfoque de integración por vista. Si ustedes me preguntan a mí, ¿cuál es el beneficio de esto? Va a depender de la situación, va a depender si lo que estás modelando es muy complejo y te conviene dividirlo en varios modelos antes de llegar a una solución final, o si por el contrario puede resultar, digamos, un esfuerzo adicional hacerlo por vista que hacerlo centralizado. Por ejemplo, los enunciados de ejercicios que ustedes han tenido en base de datos 1, si ustedes tratan de hacer eso por integración por vista, puede que a lo mejor lo compliquen más que hacerlo en el modelo centralizado, ¿ok? Porque es un problema acotado, es un problema que te está dando muchos detalles de qué atributos debe tener, de cómo son las relaciones, y tratar de llevar eso a un enfoque de integración por vista realmente no te da mucha ventaja porque es algo que puedes completamente modelar desde el enfoque centralizado sin mayor problema. Ahora, si es un modelo bastante complejo, no sé, esto no es una regla, ok, lo que voy a decir, pero supongamos que es un modelo que tiene 80 tablas, 100 tablas, oye, a lo mejor empezar a modelar eso desde un enfoque centralizado, tratando de tener todo el modelo de una vez, puede resultar complejo y muy ambicioso.
Entonces, en ese caso, a lo mejor resulte más sencillo hacer un modelo por vistas, incluso por módulos, y luego de tener cada uno de los módulos, integrar el modelo en uno solo para evitar estos conflictos que están acá. ¿Ok? Ok, alguien por aquí comenta en el chat, ahí como lag, pero tengo luz. Buenísimo. Profe, disculpe, una consulta. Entonces todo esto sería como que luego cuando hay que integrar las distintas vistas, habría que normalizar toda la base de datos de nuevo, ¿no? Correcto, correcto, porque cuando tú vas a tener tu modelo de recursos humanos normalizado porque tú lo pensaste normalizado cuando lo modelaste en recursos humanos. Luego vas a tener tu modelo en mercadeo normalizado porque nuevamente modelaste la base de datos de mercadeo bajo un modelo normalizado. Sin embargo, cuando tú integres esos dos, va a aparecer estos conflictos que están acá. Conflicto por nombres, conflicto por tipos, conflicto de dominio y conflicto de restricciones. Entonces, cuando hagas la integración, tienes que identificar qué conflictos estás teniendo, saber de qué se trata y tomar la decisión de cuál es el común para recursos humanos y mercadeo que puede integrar los dos modelos. ¿Sí? Chévere. Buenísimo. Ok, bueno, esto sería entonces la parte de el diseño conceptual de base de datos. Como les digo, ventajas evidentes lo van a poder determinar cuando sea un problema bien complejo. Ni siquiera el del proyecto valdría la pena hacerlo por vistas porque es sencillo. De hecho, si ustedes se ponen a pensar en el enunciado del proyecto que yo colgué ayer, ese enunciado está muy explícito, ¿ok? De hecho, yo dificulto que en una materia como esta ustedes puedan tener un enunciado tan detallado como el que yo les colgué en módulo 7, porque básicamente les estoy dando la estructura de las tablas, o sea, les estoy diciendo qué atributos van a tener, cuál es el tipo de los atributos. Probablemente no te estoy dando las relaciones, pero las relaciones también las puedes determinar por el proceso de negocio que estás modelando y al darte las tablas, o sea, tu modelo tiene que responder cuando tú lo diseñes a poder llegar a todos esos reportes. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de hacer el modelo normalizado para este proyecto? Bueno, que ustedes hagan el diseño y luego de que terminen el diseño se vayan, es una buena práctica lo que estoy mencionando, se vaya, para el caso de mi enunciado de proyecto, se vayan reporte por reporte a su modelo y vean, ah, bueno, mira, reporte uno. Vamos a ver si mi modelo da soporte para yo obtener lo que dice el reporte uno. Si eso es así, bueno, ya por ahí tienes tu puntaje garantizado porque quiere decir que estás haciendo un modelo que lo soporte. Ahora, puedes tener un modelo que lo soporte, pero que no esté, digamos, con las mejores prácticas del todo también, porque puedes tener a lo mejor algo que lo soporte, pero no está completamente normalizado, ¿ok? Entonces, es importante que lo hagan bien y que luego de que hagan el modelo, que ya validaron todo a nivel de el diseño, pues que lo prueben. ¿Y cómo lo pruebas? Bueno, te vas al enunciado del proyecto y vamos reporte por reporte en equipo a tratar de ver si lo que yo tengo en mi modelo genera el reporte que me está pidiendo el enunciado. Y por supuesto, no solamente los reportes, también la simulación. Si yo estoy diciendo algo que va a hacer en la simulación que no lo soporta mi modelo, la pregunta es cómo pretendes programarlo si tu modelo no lo soporta. ¿Ok? Entonces, el modelo de datos, en el caso del proyecto, debe ser compatible con los reportes y con la simulación. ¿Alguien estaba comentando algo? ¿No? ¿Alguien estaba comentando algo hace unos minutos? ¿No? Bueno, Yo no escuché a nadie. ok. Bien, eso sería por la parte del enfoque de integración por vista. Importante que lo tengan en cuenta porque a nivel teórico eso puede salir en el parcial, entonces importante que lo tengan ahí en consideración, ¿no?
Ok, entonces vamos a entrar un poco en la unidad temática 4, base de datos orientadas a objetos. Quería hacer una aclaratoria. Cada vez que yo me refiero a una unidad temática, no piensen que, oye, hoy vimos la unidad temática 4 y ya se acabó la unidad temática 4. Pueden haber distintas clases en donde la 4 puede salir otra vez porque alguno de los conceptos se refiere a la unidad temática 4, pero se atienden más adelante. Por ejemplo, la unidad temática 5, eso es una unidad que aparece muchísimo en el transcurso del tiempo, es decir, la unidad temática 5 nos puede llevar unas 7, 8 clases. Entonces, ¿por qué? Porque tiene muchos contenidos que hay que ver en la unidad. Entonces, esa aclaratoria para que la tengan ahí. Ok, entrando un poco ya en los antecedentes y conceptos básicos de base de datos orientadas a objetos. Una base de datos orientada a objetos combina los datos y las operaciones sobre los datos en un mismo lugar, ¿ok? Indicando intuitivamente que es una evolución de las bases de datos relacionales activas. Recuerden que cuando ustedes vieron programación 3, por ahí cuando vieron la parte de programación orientada a objetos, ustedes básicamente diseñaban sus clases que luego instanciaban como objetos y tenían los métodos, ¿no? Y los métodos básicamente eran la funcionalidad que podía tener ese objeto. Entonces acá aplica lo mismo. Yo puedo combinar las, digamos, el mundo de programación orientada a objetos con las bases de datos. ¿Para qué? Para tener en un solo lugar todo lo que concierne a los datos. ¿Y qué concierne a los datos? Bueno, los datos en sí mismos y las operaciones que tú hagas sobre los datos. Hasta ahora, ustedes almacenaban en la base de datos los datos y en sistema de base de datos 1 lo que hacían era hacer las consultas desde su herramienta de reporte, desde su página web, lo que sea, para presentar lo que querían ahí visualizar, modificar, lo que sea, ¿no? Pero las consultas las hacían en el frontend, no desde la propia base de datos. Entonces, ¿cuál es la primera desventaja de esto? Que, por ejemplo, si tú hiciste una interfaz web que consulta esa base de datos y todas las consultas lo tienes del lado del frontend o de la interfaz gráfica, si el día de mañana yo te digo, mira, yo quiero ahora cambiar la interfaz gráfica de este sistema que me hiciste que se conecta a esta base de datos, es complicado porque representa un cambio fuerte, ya que todos los reportes y todas las modificaciones y todas las consultas, tú lo hiciste desde la propia interfaz web, es decir, los select, los update, los insert y todo eso lo tiene el frontend, no lo tiene la base de datos. Entonces, si yo vengo el día de mañana y te digo, mira, ya me cansé de este frontend, quiero ahora cambiarlo ni siquiera por una página web, por esta herramienta de reporte que lo hace, ya hay una traba ahí porque la lógica que tú generaste en tu página web de antes, que es la que yo quiero cambiar, tendría que volver a replicarla en mi nuevo reporteador para poder tener las mismas funcionalidades que tenía antes. ¿Ok? Entonces, eso es lo que trata de evitar el tema de tener todo sobre la base de datos, las operaciones y los datos en sí que estamos consultando y modificando. ¿Ok? Entonces, por eso es que en esta materia es de vital importancia que todos los reportes sean utilizando funciones, procedimientos almacenados y disparadores. Eso lo vamos a ver más adelante y lo vamos a entender con mayor lujo de detalles. Entonces, en el mundo de programación orientada a objetos, algunos conceptos básicos. ¿Qué es un objeto? Cualquiera de ustedes. ¿Qué es un objeto? Es la representación lógica de una entidad física o información. Ok, eso es muy técnico, algo más natural, expliquen qué es un objeto para alguien que no entienda muchos temas de informática.
Bueno, un objeto sería algo que sería cualquier cosa que cumple o sea, cumple unas funciones determinadas y tiene ciertas características que lo definen. Eso sería lo que... Muy bien. Douglas, ibas a decir algo. Sí, iba a decir como que un objeto es un elemento que posee distintas características, las cual podemos manipular a nuestro... Correcto. Un objeto es la representación de un objeto del mundo real que tiene ciertas características y ciertos comportamientos. ¿Ok? Eso es un objeto. En términos coloquiales no técnicos, ¿no? Entonces, aquí está, cualquier cosa que se necesite manipular o conocer, concepto que equivale a una entidad. Todo objeto está compuesto por dos elementos, estado y comportamiento. ¿Cuál es el estado? Las características de ese objeto. Si yo estoy, no sé, el objeto ventana. El objeto ventana tiene unas características, tiene un tamaño, tiene un marco, tiene una rueda para mover la ventana y tiene unos comportamientos. Por ejemplo, ¿cuál puede ser el comportamiento de una ventana? Bueno, uno de los métodos puede ser abrir o cerrar ventana. ¿Ok? Lo mismo pasa con este ejemplo que está acá de carro. Tengo el objeto carro y tiene algunos atributos o características. ¿Qué características puede tener un carro? Bueno, máxima velocidad y, no sé, gasolina full, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles serían algunos de sus comportamientos o métodos? Bueno, encender carro, por ejemplo, poner en marcha. Esos son los comportamientos del objeto carro. Y esos comportamientos a nivel técnico se llaman métodos. Las características a nivel técnico se llaman atributos. Y el carro a nivel técnico se llama objeto, equivalente a una entidad en el modelo de base de datos. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un objeto y una clase? Bueno, yo creo que la clase es como el molde y el objeto sería como un producto. Correcto. Cuando estamos hablando del objeto carro, estamos hablando de un carro particular. O sea, cuando yo digo carro Nissan, ya ese es el objeto, el carro propiamente. Cuando digo carro, me estoy refiriendo a la clase. ¿Por qué? Porque la clase es la plantilla, es lo que dice, mira, todo carro, sea del modelo o marca que sea, tiene que tener una máxima velocidad, un tanque de gasolina y los métodos de poner en marcha o encender el carro. ¿Ok? Entonces, la clase es el formato, es la plantilla, es el contrato que debe cumplir ese objeto que estamos instanciando. Entonces, la clase carro, la clase es el carro y el objeto sería carro Nissan, por ejemplo. ¿Ok? Vamos a ver aquí el chat, que una clase pueda comprender varios objetos. Ya va. No entendí mucho esta pregunta. Es decir, muchos objetos pueden pertenecer a una clase, por supuesto. Yo puedo instanciar un carro Mitsubishi, un carro Nissan, un carro Toyota, y todo eso son objetos carro que pertenecen a la clase carro. ¿Ok? Son conceptos que ya ustedes deberían tener desde programación 3. Igual es válido repasarlo porque ya hace algunos semestres que no lo están viendo y es importante refrescarlo, ¿no? Entonces, algunas características que van a tener los objetos en las bases de datos. Mira, primero tiene lo que es un IDO o un IDO, identificador de objetos. O sea, cada objeto tiene un identificador único que es mantenido exclusivamente por el manejador de base de datos. Por ejemplo, si yo estoy creando un objeto, si yo estoy creando un TDA persona, ese TDA yo no le tengo que poner un identificador. ¿Por qué?
porque el mismo manejador de base de datos me va a colocar el identificador de manera automática. Y esos son identificadores que son de bajo nivel para el sistema y que no tienen significado semántico, es decir, puede ser un código hash que nadie entiende, pero que es eficiente para identificar únicamente a ese objeto de manera automática por el manejador de base de datos. ¿Okay? Tenemos objetos complejos. Son objetos con atributos que a su vez tienen atributos, es decir, yo puedo tener un atributo dentro de un TDA que sea un arreglo y ese arreglo tiene otros TDA, por ejemplo. Eso puede pasar. Entonces, disculpen, entonces puedo tener objetos complejos que están relacionados entre sí. Por supuesto, en el mundo de bases de datos orientadas a objetos, también, digamos, están los conceptos de programación orientada a objetos, encapsulamiento. Cada objeto solamente puede ser manipulado a través de sus métodos y la implementación de cada método no debería ser visible para otro objeto. Por ejemplo, ¿cómo podemos hacer esto? Ustedes que lo vieron en programación orientada a objetos, ¿cómo yo controlo que cada objeto pueda estar viendo lo que le corresponde a ese objeto y que los demás objetos no vean las características o comportamientos de otro objeto? Utilizando las restricciones de público y Ya, privado. como, Utilizando las restricciones, De público a privado. correcto. Esos son los identificadores de acceso. Recuerden que programación orientada a objetos tenían 3 identificadores de acceso: público, privado y protegido. Público es cuando tú colocas un atributo del objeto y cuando otro objeto lo instancia puede acceder a los atributos de ese objeto, ¿ok? Los puede ver, los puede manipular, los puede consultar. Privado quiere decir que el único que puede acceder a esos atributos de esa clase es el propio objeto que instancia esa clase, ¿ok? Igual a sus métodos. Protegido, ¿qué pasa con protegido? Profe, en protegidos solo lo pueden acceder los que hereden de esa que, clase. Hereden de esa clase. Correcto, correcto. Solamente los hijos pueden acceder a los atributos de ese objeto que están heredando. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Privado, público y protegido. Eso no es tema de esta materia, pero bueno, es importante refrescarlo. Igual en el concepto de herencia. La herencia básicamente es una copia de esa clase para extenderla a nivel de funcionalidad cuando existen, digamos, un objeto que hereda de otro. Y polimorfismo quiere decir que el mismo comportamiento puede ser implementado de diferentes maneras. Por ejemplo, hablando de la ventana, yo puedo tener el método cerrar, vamos a poner el método cerrar, el método cerrar, pero el método cerrar se implementa de una manera en la ventana y se implementa de otra manera en la puerta. ¿Por qué? Porque yo cierro la puerta de manera distinta que la ventana, pero el método es igual, es cerrar. ¿Okay? Entonces yo puedo hacer un solo método que se implemente de diferente manera en el objeto que estoy utilizando. ¿De acuerdo? Y como consideraciones generales de un diseño de base de datos orientado a objetos, debe cumplir con algunas características. El objeto, un ambiente de base de datos orientado a objetos debe cumplir con: los objetos se referencian a través de apuntadores suaves. ¿Qué son apuntadores suaves? Son apuntadores físicos que mantiene automáticamente el manejador de base de datos, es decir, son apuntadores como lo que les comentaba, apuntadores de bajo nivel para el sistema, pero que son muy rápidos para acceder a ellos a través del manejador de base de datos. Esos apuntadores ustedes no lo pueden manipular, es decir, esto no es como el lenguaje C, que tú podías hacer, por ejemplo, yo no sé si ustedes lo llegaron a hacer, tú podías hacer un programa
para colapsar tu memoria RAM. Si lo hacía, digamos, ignorando algunos temas de los apuntadores o no cerrando o no liberando la memoria cuando lo tenías que liberar. Entonces, aquí la memoria ustedes no la pueden tocar. Eso el manejador de base de datos lo tiene protegido. ¿Por qué? Porque si el manejador permitiera que cualquiera pueda tocar la memoria, pues es muy sencillo que colapse, ¿no? Entonces, obviamente, eso no puede pasar en un sistema organizacional y por lo tanto, como medida de protección, todo lo que tenga que ver con disco, memoria o cualquier componente interno para el funcionamiento y la estabilidad de todas las bases de datos que tiene ese manejador, él no va a permitir que lo puedas modificar. ¿Okay? El único que puede modificar, y ni siquiera es todo, ciertos parámetros, es el administrador de base de datos, pero por supuesto, para modificarlo, tú tienes que estar en conocimiento de qué estás modificando. ¿Okay? Luego, los objetos relacionados se almacenan juntos físicamente para agilizar los accesos. Estos se almacenan en forma de clúster. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate que los objetos que tú estás definiendo van a estar en disco, pero se agrupan en una ubicación digamos que muy juntas, para que puedas tener acceso rápido a ese objeto cuando lo necesites. Se utilizan diversas estructuras de almacenamiento como LOB y tipos de datos abstractos TDA. ¿Qué es un LOB? Es un Long Object Binary, un objeto binario grande. ¿Cómo almacenas, por ejemplo, las imágenes? Con el tipo de datos que se llama VLOB, ¿ok? Igual, objeto binario grande. Entonces, ¿qué almacenas cuando guardas la imagen en base de datos? Bueno, almacenas toda la imagen en formato binario en tu base de datos para que después lo puedas leer del lado de tu reporteador o del lado de tu página web o del lado de la aplicación que estés desarrollando. Se pueden trabajar con múltiples versiones de los objetos y llevar un historial de las mismas. ¿Okay? Esto es como multiversionamiento. Tú puedes en un momento dado tener diferentes versiones de ese objeto hasta que confirmes la última. Mecanismos de recuperación y concurrencia, por ejemplo, para recuperar un mapa, que es un LOB, un objeto binario grande, no es de la misma manera que recuperar un nombre que es de tipo carácter, ¿ok? Por supuesto, recuperar un mapa va a ser mucho más complejo a nivel del manejador de base de datos que recuperar una cadena de texto, ¿ok? Y los protocolos de comunicación que soporten intercambio de cualquier tipo de datos y de objetos complejos rápidamente. Aquí también entraría la parte de los identificadores de acceso, public, private y protected. Y bueno, para finalizar, digamos que nosotros podemos modelar una base de datos orientada a objetos con una combinación de nuestro modelo R siguiendo ciertas notaciones, ¿no? Aquí les traigo, digamos, una traducción de lo que sería el modelo entidad-relación al modelo UML orientado a objetos del libro de la profesora Lucia, ¿ok? Entonces, básicamente aquí estamos hablando que una relación de este tipo en modelo relacional estaría representado por una relación de este tipo en orientado a objetos, ¿ok? Entonces aquí tiene cada una de sus traducciones. El arco exclusivo en modelo entidad-relación se modela como esta notación en modelo de programación de base de datos orientada a objetos. Igual para las intersecciones, los subconjuntos, los supertipos, las relaciones uno a mucho, uno a uno, muchos a muchos, etcétera, ¿no? A ver, en el caso de esta materia, yo les voy a pedir en el parcial a ustedes que modelen orientado a objetos. No va a hacer falta que lo hagan, ¿ok? En el proyecto van a necesitar modelar orientado a objetos completamente. No, simplemente les estoy pidiendo que tengan los 3 TDA y de alguna forma las entidades llamen a esos TDA que definieron. Y ya cuando veamos el lunes la clase de TDA, también vamos a explicar qué otras consideraciones debe tener el TDA para poder ser útil, ¿okay?
Entonces, esto que está acá es importante que lo sepan, pero no quiere decir que yo te voy a decir en el parcial, mira, quiero que me hagas este problema, que me soluciones este problema y quiero que lo modeles todo en orientado a objetos, porque eso sería lo que ya ustedes vieron en programación orientada a objetos en programación 3. Entonces, no es el objetivo de esta materia. En esta materia lo que es importante es que entiendan que se pueden combinar los modelos, tú puedes tener objetos complejos en tu base de datos que se complementen con tu modelo entidad-relación y bueno, la forma de modelar esos objetos complejos es de esta manera que está representada en esta diapositiva. ¿Ok? ¿Sí? ¿Algún comentario, pregunta? Profe, no entiendo muy bien esta lámina, o sea, mezclaríamos la notación patas de gallo con la notación UML, o sea, como el diagrama de clase. Fíjate, Otra. aquí básicamente te está diciendo, tú lo puedes combinar, pero para efecto de la materia no lo vamos a llegar a hacer, ¿ok? Entonces, qué es lo que estoy pidiendo en el proyecto? Que tengas los TDA, como lo presentamos en la clase pasada, 3 TDA en la parte inferior de la página, marcados de otro color, y que en las entidades coloques el nombre del TDA que estás utilizando como los atributos que lo estás utilizando. Entonces la respuesta es que no vas a tener que combinar el modelo. Ok, ok, ok. Pero, o sea, en la lámina que estamos viendo, eso es lo que nos está como enseñando, ¿no? Aquí en esta lámina lo que te está diciendo es, si tú tienes una relación, una entidad B y tienes una entidad A y B es uno a muchos con A, la forma de representar esto en UML, en orientado a objetos, es esta, ¿no? De A a B. Ok, ok, ok. Claro, pero ya eso Eso nosotros lo es. vimos en Eso programación. ustedes lo vieron en programación orientada a objetos, en programación 3, correcto. Esto es una comparación entre la notación de pata de gallina y la notación UML. ¿Ok? ¿Algún comentario, duda? Gracias, profe. Siempre a la orden. ¿Algún comentario, duda, sugerencia, lo que sea? Pero fue una pregunta, cuando uno está desarrollando esto, digamos, en un trabajo, o sea, que está trabajando con un diagrama para una base de datos orientada a objetos, ¿sí se combinarían esas dos o se usaría el ER nada más o se usaría el diagrama UML o ambas? Mira, es muy poco usual ver la combinación de las dos cosas porque en verdad no se entendería mucho, ¿ok? Entonces, o es UML o es modelo relacional. Lo que tú puedes hacer en el modelo es decir cosas como, o sea, tú tienes tu modelo UML y tienes tu modelo relacional. Y en algún punto del relacional, tú dices, bueno, aquí en esta entidad yo voy a instanciar este objeto, pero este objeto se relaciona con otros objetos. Entonces ahí es donde tú haces link con el diagrama UML. Chévere. Buenísimo. ¿Alguien más? ¿Comentarios? ¿Dudas? Sí, profe, yo tengo una duda. Yo recuerdo que cuando estábamos viendo base de datos uno, se podía hacer eso, o sea, en el diagrama UML, que colocabas como una especie de superclase que tenía como que los atributos en común y colocabas las clases ya más específicas dentro de esa superclase en diagrama UML. Pero la profe luego como que explicó que eso al tú normalizarlo, como que dejaba de ser así y se separaban en clases más pequeñas. O sea, de una vez como que las dividías, a pesar de que tuviesen esos atributos en común. En este caso, que Claro, nosotros es vamos a que trabajar con herencia, ¿volvemos a ese concepto o seguimos con lo que nos habían dicho? fíjate, lo que tú planteas ahí es este ejemplo que está acá. Tú estás hablando de supertipos. Tú tienes aquí el supertipo A, tienes otra entidad más pequeña que es T1 y T2, que están aquí dentro de A por una razón. Si A, por ejemplo, si A aquí tiene nombre y apellido, T1 va a tener nombre y apellido y T2 va a tener nombre y apellido y adicionalmente
T1 va a tener, aparte de nombre y apellido, que es lo común de A, también va a tener sus atributos distintos. Igual con T2, va a tener nombre y apellido y los atributos propios de T2. Entonces, a la hora de tú implementar esto en el modelo conceptual tú lo puedes hacer, pero a la hora de implementarlo, esto se implementa como tres entidades separadas, o bueno, una de las formas de implementarlo, que es la más simple, es implementarlo como tres entidades separadas o tres tablas separadas en el diseño físico. Entonces, en las tres tablas separadas, ¿qué vas a hacer tú? Bueno, colocar los atributos de A en T1 más los atributos de T1 que él tiene, y en la tabla de T2 colocar los atributos de A más los atributos del propio T2. Es decir, tienes que separarlo a nivel de diseño físico. ¿Cómo lo haces en programación orientada a objetos? Es más sencillo porque tú puedes definir una clase A que tenga el nombre y el apellido, y después tienes T1 que hereda de A y adicionalmente tiene los atributos de T1. Y tienes un T2 que hereda de A, pero también tiene los atributos propios de T2. Entonces, cuando tú estés instanciando el objeto en T2, tú puedes acceder por medio de la herencia a los atributos de A y no tienes que representarlo de manera separada en T2 y en T1 como lo harías en tu modelo de patas de gallina, por ejemplo. Ok, profe, o sea, en SQL, ¿cómo sería eso? O sea, igualito o sea, así como orientado a objetos, no lo veo. En SQL, bueno, tendrías que utilizar las cláusulas que te da el lenguaje PLSQL, pero básicamente sería una creación de un TDA que herede de otros TDA y de esa forma los vas concatenando. Ah, ok, entonces en el caso en que tendríamos tres tablas distintas, es si no lo hiciéramos orientado a objetos, sino como lo conocemos hasta ahorita. Claro, porque, o sea, bueno, eso lo deberían tener ustedes claro. Con la forma de implementar un supertipo, hay tres escenarios, ¿no? El que tú creas una sola estructura, pero tienes que crear un procedimiento que valide cuándo activar los campos comunes en las entidades más pequeñas. El otro no recuerdo ahorita en este momento. Y el último, que es el que yo suelo utilizar más porque es el más sencillo de ver, que es separarlo. O sea, tú en el modelo lo puedes tener así junto porque es un supertipo, pero a nivel de diseño físico, tú tienes que separar estas tres tablas, es decir, vas a tener una tabla A, vas a tener una tabla T1 y vas a tener una tabla T2. Ok, ok, chévere. Buenísimo. ¿Alguien más? ¿Dudas, comentarios? ¿No? ¿Proyecto? Profe, otra cosa que se me acaba de ocurrir ahorita. Entonces, Adelante. acá también vamos a explicar lo de polimorfismo paramétrico y ese tipo de cosas. O sea, igualito. Mira, no creo que lleguemos a tanto, digamos, a tanta profundidad en orientado a objetos porque, a ver, aquí hay un tema también con las bases de datos orientadas a objetos. A veces, digamos, incorporar características de orientado a objetos te puede dar mucha complejidad y resulta que a lo mejor, diseñando eso por el modelo entidad-relación, puedes tener una solución aceptable y buena, y no necesites, por ejemplo, crear objetos para eso. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sí vamos a estar implementando del mundo de programación orientada a objetos es todo lo que tiene que ver con métodos, funciones, procedimientos almacenados, triggers, TDAs, pero temas como polimorfismo, herencia y esos tipos de temas no van a ser obligatorios. Si ustedes lo quieren implementar, lo pueden hacer, pero puede llegar un punto que complique mucho la implementación y realmente cuando te pones a ver los beneficios no es tanto, ¿no? Entonces, es por ejemplo también un concepto que se menciona acá en Base de Datos 2, que es el de tablas dinámicas. Tablas dinámicas es como que si tú tuvieras un arreglo dinámico que tú puedes ir metiendo objetos dentro del arreglo y eso no tiene un espacio fijo, sino que
va creciendo dinámicamente en función de lo que tú necesites. Sin embargo, nada más implementar esa funcionalidad cuando tú la ves en código, eso es horrible. O sea, de verdad que el código es súper complejo y bueno, lo puedes implementar, pero luego mantener eso, que otra persona lo entienda, es también complejo. Entonces, si tú te pones a estudiar los beneficios que te da tener la tabla dinámica, a lo mejor buscar una solución por otra vía que también es buena, tú dices, oye, mira, realmente implementar la tabla dinámica es un esfuerzo y una complejidad muy alta para el beneficio que me está otorgando, ¿ok? Entonces todo va a depender en esta materia, como te digo, no creo que utilicemos temas de polimorfismo, sobrecarga de métodos, ni herencia. Yo creo que vamos a quedarnos en el nivel de los métodos, funciones, estos procedures, triggers y TDAs. ¿Aló? ¿Aló? Fino, profe, gracias. Ah, bueno, y también paquetes. Paquetes vendría siendo como que si tú encapsularas en un módulo todos los métodos que puede tener esas tablas, pues. Ok, ok. Buenísimo. ¿Alguien más? No. Ok, de proyecto, todo bien. No, si no lo han leído, por favor, léanlo. Ajá, Gabriel, adelante. Eh, Aló. ¿Me escuchas? Oye, te escuchamos lejos. Si puedes hablar un poco más alto, porfa. Eh, lo voy a escribir entonces para que se escuche mejor, para que No, se ya vea se mejor. escucha. Ya se escucha. Ah, ok, perfecto. La pregunta era que con respecto a la primera entrega, o que los proyectos que había enseñado anterior habían especificado las estrategias que habían usado. Ejemplo, Gabriel, el manejador Gabriel, de si reportes y todo quieres, eso. Gabriel, si quieres escríbelo porque nos llegó todo desordenado. Ok, ya lo escribo. Gracias. Bueno, mientras tanto, si alguien tiene algo que comentar, siéntase libre de hacerlo. Recuerden que el modelo o la primera entrega debería ser semana 5 o 6, si no me equivoco, y estamos en semana 2. Por favor, tengan eso presente y vayan trabajando en equipos para ir dándole solución a eso. Con respecto a la primera entrega, pregunta Gabriel, si teníamos que especificar las tecnologías que íbamos a usar, correcto. En la primera entrega, y eso lo pueden ver en la rúbrica, hay una parte del informe en donde ustedes tienen que poner, mira, yo voy a utilizar Jaspers, o yo voy a utilizar Oracle Apex, yo voy a utilizar esta herramienta de reporte, o yo voy a utilizar una página web que yo mismo voy a programar. Importante que la página web que estén programando en ningún lado pueda haber queries, ¿ok? Y ustedes tienen que hacer llamados a store procedure, funciones y triggers que van a estar alojados en la base de datos. Si ustedes hacen un query del lado de la página web o del reporteador, automáticamente ese reporte no se toma en cuenta en la evaluación. ¿Por qué? Por lo que explicaba antes. En esta materia, el objetivo es que ustedes hagan una lógica, una programación de lógica de negocio del lado de la base de datos. ¿Por qué? Porque si tú cambias la interfaz, en el caso de que lo tengas en la base de datos, no tienes tanto impacto en el cambio que tienes que hacer. Pero si echas los queries en el frontend, en el reporteador, en tu página web, eso no funciona porque tendrías que volver a hacer todo el proyecto nuevamente.
Gabriel pregunta acá, bueno, ya te respondí la primera pregunta, y también si tenemos que explicar por qué definimos esos TDA. Mira, yo esperaría que den una explicación breve de por qué implementaron esos TDA y cuál es la utilidad de hacerlo de esa manera. ¿Ok? Buenísimo. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Siempre a la orden. Bueno, buenísimo. Si no hay más dudas ni comentarios, por favor, entonces lean el proyecto, vayan reuniéndose en equipo. Ya los equipos también fueron creados en módulo 7 para que cuando empecemos la práctica la semana que viene, el día martes, puedan entonces desarrollar también las prácticas. Entonces, vayan teniendo sus primeras sesiones en equipo para diseñar todo lo que tiene que ver con el modelo. Vayan anotando las preguntas, vayan haciéndolas por el foro. Prefiero que hagan las preguntas del proyecto por el foro para que queden registradas, más que Teams, porque en Teams las puedo responder, pero no van a quedar registradas. O sea, sí van a quedar registradas, pero la navegación es más complicada que verlo en el foro. Entonces, por favor, tengan eso en cuenta y bueno, muchas gracias por su tiempo el día de hoy y cualquier duda estoy a la orden por Teams y por módulo 7. Muchísimas gracias y feliz tarde a todos. Gracias, profe. profe. Feliz. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profesor.